El corazón es un órgano muscular localizado entre los pulmones en el centro del tórax, cuyo tamaño es para cada persona aproximadamente sus dos puños unidos. Es el responsable de bombear la sangre a todo el organismo, aportando oxígeno y nutrientes a las células y los tejidos. Durante el ciclo cardíaco se repite una serie de fases llamadas sístole o de contracción y diástole o de relajación. El corazón debe latir más de 100.000 veces al día. Dentro del corazón hay cuatro cavidades. Las superiores denominadas aurículas, que son pequeñas con una capacidad aproximada de 50 mililitros de sangre. Las inferiores denominadas ventrículos, un poco más grandes con capacidad. En conjunto son capaces de bombear unos 7.000 litros de sangre al día. Las aurículas y los ventrículos trabajan en equipo. Las aurículas se llenan de sangre que luego expulsan hacia los ventrículos y estos le expulsan del corazón. Las aurículas se vuelven a llenar preparándose para la siguiente contracción. El lado izquierdo del corazón envía sangre hacia el cuerpo. El lado derecho del corazón lleva la sangre sin oxígeno hasta los pulmones para oxigenarla y que vuelva al lado izquierdo para ser bombeada de nuevo. Las válvulas mitral y la válvula tricúspide trabajan entre las aurículas y los ventrículos. Las otras dos válvulas se llaman aórtica y pulmonar. Se encargan de controlar el flujo a medida que la sangre sale del corazón. Todas estas válvulas trabajan para hacer que la sangre siga fluyendo. Se abren para dejar que la sangre avance y luego se cierran rápidamente para evitar que la sangre fluya de regreso. Al movimiento de la sangre se le llama circulación. El corazón solo tarda 60 segundos en llevar la sangre a cada célula del cuerpo. Los vasos sanguíneos están unidos al corazón y son los conductores de la sangre. Los que transportan la sangre del corazón al cuerpo se llaman arterias y las que llevan la sangre del cuerpo al corazón se llaman venas. El tejido especializado cardíaco responsable del inicio y la conducción del impulso cardíaco consta de tres elementos: el nodo sinusal o de Katie-Flack, la unión auriculoventricular, que incluye el nodo auriculoventricular de Archer-Tawara y el haz de His. Por último, la rama izquierda y derecha del sistema de fibras terminales de Purkinje. El nodo sinusal es una masa ovalada de 1 a 2 centímetros de largo y medio centímetro de ancho. Se localiza a nivel del subepicardio en la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha. Posee una función predominante en el impulso cardíaco. Sus células especializadas se despolarizan espontáneamente y a una frecuencia superior a lo que lo hacen las otras células dotadas de automatismo y localizadas en porciones más inferiores del sistema de conducción. Los tractos
intraatriales específicos para la conducción del impulso desde el nodo sinusal hasta el nodo auriculoventricular son tres: el tracto anterior o de Bachmann, el tracto medio o de Beckman y el tracto posterior o de Soreus. El tracto anterior dirige los impulsos desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda. En la unión auriculoventricular se distinguen dos grandes elementos: el nodo auriculoventricular y el haz de His. El nodo auriculoventricular se sitúa a nivel del epicardio en la base de la aurícula derecha, en el centro del área delimitada posteriormente por la desembocadura del seno coronario y anteriormente por la inserción del velo septal de la válvula tricúspide. Es una pequeña estructura ovoidea de 3 a 5 milímetros. Sus células especializadas son las responsables del retardo del impulso, formado en el nodo sinusal antes de alcanzar a los ventrículos. El haz de His es la continuación distal del nodo auriculoventricular y es una estructura con forma de cordón de unos 2 centímetros de longitud y unos 4 de diámetro. Desde su origen, en el nodo auriculoventricular, el haz de His recorre una pequeña distancia antes de penetrar el cuerpo fibroso central y alcanzar el septum membranoso, unos milímetros más allá. En la unión del septum membranoso con el septum interventricular muscular, finaliza su recorrido bifurcándose en las ramas izquierda y derecha. En su parte más inferior, el haz de His se bifurca constituyendo la rama izquierda y derecha. Estas ramas comienzan su recorrido en la cresta del septum interventricular muscular a unos pocos milímetros de su inicio. La rama izquierda se subdivide en un delgado fascículo superior y un grueso fascículo posterior inferior. La rama derecha es continuación directa del haz de His y discurre por un lado derecho del septum interventricular hasta alcanzar, sin ramificarse, la punta del corazón. La red terminal de Purkinje conecta la porción distal de las ramas y fascículos de conducción, formando una maraña de fibras que se distribuyen por el subendocardio de ambos ventrículos. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que bombea por minuto cada ventrículo, es decir, el volumen sistólico es la cantidad de sangre eyectada de los ventrículos, el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico está regulado por tres valores. El volumen telediastólico o precarga, la resistencia periférica total o poscarga y la contractilidad miocárdica. Por su parte, la frecuencia cardíaca está regulada por el sistema nervioso vegetativo, según el tono sea simpático o parasimpático. El volumen telediastólico es el volumen de sangre existente en los ventrículos al final de la diástole. Cuanto mayor sea este volumen, mayor será el volumen sistólico resultante. La resistencia periférica total o poscarga equivale a la resistencia que ejercen las arterias sobre la salida de sangre de los ventrículos. Cuanto mayor sea esta, menor será el volumen sistólico, y cuanto menor sea la resistencia, mayor será el volumen sistólico. La contractilidad hace referencia a la fuerza de contracción ventricular. Cuanto mayor sea, mayor será el volumen sistólico. Normalmente, la fuerza de contracción es suficiente para la expulsión de 70 a 80 mililitros de sangre, de un volumen telediastólico total de 130 mililitros. Si pues, la fracción de eyección es de aproximadamente el 60%. A medida que aumenta el volumen telediastólico, también se eleva la cantidad de sangre bombeada, de manera que la fracción de eyección permanece constante. Lógicamente, para que éste produzca la fuerza de contracción ventricular, debe aumentar a medida que lo hace el volumen telediastólico. La frecuencia cardíaca está determinada por el tono simpático y parasimpático.
El aumento del tono simpático o disminución del parasimpático aceleran la frecuencia cardíaca y consecuentemente al gasto cardíaco. La disminución del tono simpático o aumento del parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. El efecto sobre la contractilidad se denomina inotropismo y el efecto sobre la frecuencia cardíaca se denomina cronotropismo. En consecuencia, podemos considerar al efecto inótropo positivo cuando hay un aumento de la contractilidad y efecto inótropo negativo cuando disminuye la contractilidad. Se le llama efecto cronótropo positivo cuando aumenta la frecuencia cardíaca y efecto cronótropo negativo cuando disminuye la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca en reposo en un adulto es de 70 latidos por minuto y el volumen sistólico promedio en reposo es de 70 a 80 mililitros. El producto de ambas variables da como resultado el gasto cardíaco, que es un promedio de 5.5 litros por minuto. Como el volumen total de sangre también es aproximadamente 5.5 litros. Esto significa que cada ventrículo realiza el bombeo de una cantidad equivalente al volumen sanguíneo total durante cada minuto en condiciones de reposo. Compuesto por dos atrios y dos ventrículos, por donde pasa la sangre. Esta llegará a través de las venas cavas superior e inferior al atrio derecho, llenando la sangre. La presión ejercida hará que la válvula regule el paso de la sangre del ventrículo derecho. La válvula tricúspide se abre permitiendo el paso de la sangre, dando lugar a la fase de llenado, y esta a su vez se divide en tres momentos, debido a la presión. El primer momento es el de llenado rápido, que dura un tercio de la diástole, y el segundo momento, la diástasis, en el cual fluye una pequeña cantidad de sangre. El tercer momento es en donde los atrios se contraen. Este es el final de esta fase, donde escuchamos el primer ruido cardíaco, también llamado S1, dado por el cierre de las válvulas atrioventriculares. La segunda fase, llamada contracción isovolumétrica, donde el ventrículo se prepara para expulsar la sangre hacia la arteria pulmonar. Por tal motivo, hay un momento donde hay una tensión del músculo con acortamiento escaso de fibras musculares y no hay cambio en el volumen. La tercera fase es la de eyección, donde el volumen disminuye por la apertura de las válvulas semilunares provocadas por las presiones ventriculares. Al final de esta fase se presenta el segundo ruido cardíaco provocado por el cierre de las válvulas semilunares. La sangre viaja a los pulmones y la sangre oxigenada regresa al corazón por las venas pulmonares llegando al atrio izquierdo, repitiéndose así los mismos fenómenos en cavidades derechas. La sangre del atrio izquierdo ejerce una presión que permite una apertura de la válvula bicúspide y con esta la caída de la sangre del ventrículo izquierdo. Inmediatamente se contraerá venciendo la presión de la válvula aórtica. Las actividades eléctricas del corazón se pueden grabar en forma de electrocardiograma. El electrocardiograma es una grabación compuesta por todos los potenciales de acción producidos por los nodos y células del miocardio. Cada hondo segmento del electrocardiograma corresponde a un acontecimiento del ciclo eléctrico cardíaco. Cuando las aurículas se llenan de sangre, los nodos sin auricular se disparan. Las señales eléctricas se dispersan por todas las aurículas y causa que se despolaricen. Está representado por una onda P. La contracción auricular o sístole auricular ocurre 100 milisegundos después del inicio de la onda P. El segmento PQ representa el tiempo en que las señales viajan del nodo sinauricular al nodo auriculoventricular. El complejo QRS marca la activación del nodo auriculoventricular y representa la despolarización de los ventrículos. La onda Q corresponde a la despolarización del tabique interventricular. La onda R se produce por la despolarización de la masa principal de los ventrículos.
en la base del corazón. La onda S representa la última etapa de la despolarización ventricular en la base del corazón. La repolarización auricular también ocurre en este momento, pero la señal se oculta por el gran tamaño del complejo QRS. El segmento ST refleja la etapa del equilibrio o meseta en los potenciales de acción miocárdica. En este momento los ventrículos se contraen y bombean la sangre. La onda T representa la repolarización ventricular justo antes de la relajación ventricular o diástole ventricular. El ciclo se repite con cada latido del corazón.